sustituirlo por el de calidad de vida, no dignidad, sino calidad de vida. Son las posibilidades de calidad de vida, que pueden llegar a ser nulas, sentenciando que ésta carece entonces de valor, y en otras plenas, las que deben guiar nuestras relaciones y decisiones, y no el respeto sagrado a una supuesta dignidad que nos igualaría. Donde hay calidad de vida, mantengámosla. Donde ya no hay calidad de vida, pues acabemos, ya está. La verdad es que desde el punto de vista de la dignidad, en este tema de la anticipación del final de la vida, no es lo mismo que medie la decisión autónoma lúcida del interesado, uno que diga yo quiero finalizar mi vida, que el que sea sustituida por la decisión de otro, debido a la conexión diferente que en un caso y otro se da con la instrumentalización. Uno es instrumentalizado y otro por otro y otro decide. Pero para Singer esto es más una circunstancia a la hora de aplicar el criterio de calidad de vida que una llamada a dar un espacio al concepto de dignidad. Habrá que tener en cuenta esa circunstancia, pero siempre el criterio calidad de vida. Donde hay buena calidad de vida se mantiene, donde no hay buena calidad de vida, pues reconocer esa vida ha llegado al final y punto. Ha llegado al final o no debe comenzar cuando planteemos el tema del comienzo de la vida. Si pensamos ahora en el comienzo de la vida humana, confrontándonos con el aborto, aparece la misma problemática. ¿Qué puede legitimar el aborto voluntario? Si tomamos en cuenta la categoría de la dignidad, será ilegítimo el aborto cuando reconozcamos en el embrión o el feto estatus de persona humana y desde el momento en que se lo reconozcamos. Algunos dicen, no voy a entrar aquí en el debate sobre el aborto, pero algunos dicen, hay ya persona humana desde el momento de la concepción, o del momento del cigoto, de la constitución del cigoto. Otros dicen, no, lo hay, por ejemplo, a las 12 semanas de gestación. Bueno, la idea es que nosotros podemos plantearnos, decir, que de todas maneras hablamos en términos de persona humana o que hablamos en términos de calidad de vida. Y es el enfoque diferente. Singer a este enfoque le parece inadecuado, hablar de cuándo hay persona humana sujeto de dignidad. Más aún desde su convicción de que todo señalamiento de etapas en la evolución del feto es ficticio, según él, a efectos de deberes morales. Piensa que la dignidad nos conduce a la protección forzada de fetos sin ninguna calidad de vida y a costa de la destrucción de la calidad de vida de los progenitores. El feto sale, no tiene calidad de vida y la calidad de vida de los progenitores cae en picado. En cambio, dice él, si asumimos esta calidad como guía, el aborto será la decisión más adecuada cuando la calidad previsible del que va a nacer sea muy mala. Y aquí no hablemos ni de etapas, ni de rollos, ni cuentos. Incluso recién nacido puede hacerse, ya no sería, infanticidio, que sería eutanasia primaria, digamos. La idea, por consiguiente, es, si asumimos la calidad como guía, el aborto será la decisión más adecuada cuando la calidad previsible del que vaya a nacer sea muy mala, pero también cuando entorpezca la alta calidad de vida actual de sus progenitores, que prevalece frente a la muy elemental calidad actual del feto. Si están en conflicto dos calidades de vida, la calidad superelemental tiene que caer frente a la calidad supermarcada. Lo que muestra, dice él de nuevo, que el valor de toda vida humana no es el mismo, como se pretende desde la dignidad, quedando legitimada la posibilidad de instrumentalización de otra vida humana, en este caso el feto. Puede instrumentalizar el feto, en función de la calidad de vida superior de otras personas. No pretendo entrar aquí en el complejo debate sobre el aborto, con sus múltiples factores en juego, como he anunciado. Simplemente quiero resaltar que en buena medida es un debate en torno a la dignidad, que implica interrogantes como estos. Primero, dignidad frente a calidad de vida como criterio de decisión. ¿Tengo que seguir el criterio de calidad de vida para decidir? ¿Tengo que seguir el criterio de dignidad? Hay mucha gente que, aunque dice dignidad todos, está siguiendo el criterio de calidad de vida. Segundo, si se acepta el criterio de dignidad y se dice, no voy a seguir el criterio de calidad de vida, sino el de dignidad. Si se opta por el criterio de dignidad, vamos a reconocerle dignidad y consiguiente respeto al engendrado desde la perspectiva de una vida humana identificada con persona humana, por consiguiente digna, a partir de la constitución del cigoto, o dignidad de la persona humana que se configuraría posteriormente a esa constitución y que legitimaría el aborto antes de ella. Pero aquí ya sería otra, vamos a suponer, propiamente hablando, pues por ejemplo, el mismo... ahí se me ha ido el nombre, el que ha venido para... Diego Gracias, de repente se me ha ido. Diego Gracias, por ejemplo, argumenta bastante bien con una serie de cosas. Dice que, propiamente hablando, podríamos hablar de persona cuando hay suficiencia constitucional, en la cual intervienen una serie de factores que va explicando y que son más o menos a las 10 semanas de gestación. Y a partir de ahí, ya si es persona, dignidad. Y antes, pues podemos plantearnos posibilidades en las cuales, si hubiera argumentos significativos, el aborto estaría legítimo.
En cualquier caso, la idea es que en torno al tema del aborto tenemos el debate sobre la dignidad desde dos puntos de vista. Dignidad frente a calidad de vida o dignidad sí, pero ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? Por cierto, Ricoeur, en el marco del segundo interrogante, dignidad a partir de cuándo, del debate, y optando por la segunda posibilidad, dignidad a partir de cuándo, hace una observación interesante. Él dice, la propuesta kantiana tiende a inducirnos a la disyuntiva de que los seres se dividen entre los que tienen dignidad y merecen pleno respeto y los que no la tienen y pueden ser puramente instrumentalizados. Pero Ricoeur dice, no seamos tan dicotómicos. Nos advierte que el embrión se enfrenta a la dicotomía kantiana de persona o cosa. Al no ser, en esa primera etapa en la que él piensa que todavía no es persona, al no ser aún persona, pero no ser tampoco cosa. Por estar, digamos, en proceso de desarrollo a persona. Con ello, sin que deban perderse de vista los referentes principales de respeto, tienen que empezar a aparecer otros referentes, pero la idea es importante. Está el que tiene valor absoluto, está el que solo tiene valor instrumental y el que tiene valor interno, pero sin llegar a ser valor absoluto. Entraríamos aquí una tercera categoría que sería importante para tratar también con los animales. Bueno, siguiendo de momento con la cuestión del comienzo de la vida humana, el debate que genera sobre la dignidad está conexionado con el debate sobre quién es persona. ¿Y qué estatuto moral tiene? Bueno, voy a saltármelo porque algunos dicen que somos personas todos los humanos, otros como Singer dice que son personas los conscientes. A partir de aquí él dice, hay animales que son personas y hay humanos que no son personas. Hay animales con suficiente conciencia para ser personas y hay humanos con no suficiente conciencia para ser personas. Esto después de algún modo se retomará con el tema de los animales. Bueno, tengo alguna cosilla más que salto, pero en cualquier caso, el que yo defienda que el tema del final de la vida y el tema del comienzo de la vida lo tenemos que plantear desde la categoría de la dignidad y no desde la categoría de la calidad de vida, no impide reconocer que ante situaciones dramáticas ligadas al comienzo y al final de la vida, nos corresponde un fuerte y afinado trabajo de ver cómo concretar en ellas el respeto debido a los sujetos de dignidad. Porque no se trata de una aplicación mecánica. Tú eres sujeto de dignidad, tal. Tú no eres, no. Ahora bien, una cosa es esto y otra abandonar el concepto como inútil o perjudicial, el concepto de dignidad, para dar paso a las lógicas de cálculo utilitarista y su horizonte de mayor beneficio, con grave riesgo que serán manifiestos, como veremos, al abordar el debate en torno a las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Bueno, hemos visto aquí un segundo bloque de problemáticas en torno a la dignidad. Ya vais viendo que están apareciendo un montón de cosas en las que la dignidad está puesta en cuestión, está en debate. Un tercer bloque. Asignar dignidad a los animales. Aquí es un poquito la idea, es decir, bueno, pues tenemos que ampliar el ámbito poblacional de la dignidad y asignarla a los animales. La concepción de la dignidad surge, según vimos, de modos tales que es asignada únicamente al ser humano persona. Pues bien, en el debate actual esto también está puesto en cuestión, proponiéndose revisar a fondo la no asignación de ella y, por tanto, de derechos a los animales. ¿Por qué no van a tener dignidad y derechos los animales? Se parte de un supuesto aducido para fundamentar quién la posee, el de la racionalidad. Vamos, o sea, quien tiene autoconciencia tiene dignidad. Segundo, se reclama a continuación que se revise nuestra percepción de los animales, destacándose primero que los humanos somos también animales. Y eso es cierto, no tenemos que olvidar que somos animales, somos una clase de animales. Y segundo, que algunos de estos animales, como los monos superiores o los delfines, o en general los mamíferos superiores, pongamos un perro, un caballo, etc., tienen una enorme cercanía en capacidades con los humanos. Y es cierto que tienen esa cercanía. Entre ellas, precisamente, en razón y autoconciencia. En situaciones normales, más que un sector de humanos, dicen. Es que si tiene más conciencia este perro que este niño con discapacidad profunda. Lo que permite abocarse, añade, a la conclusión de que dichos animales tienen también dignidad y derechos. Son, por tanto, merecedores del mismo respeto que los animales humanos. Con lo que la discriminación en razón de la especie, es decir, los humanos estamos por encima del resto de animales, propia de la concepción clásica de la dignidad, debería ser desterrada. Pues bien, entre quienes defienden esta tesis hay variaciones significativas,
No entro aquí en ellas y apunto solo un aspecto relacionado con nuestro tema. Algunos defensores de los derechos de los animales ven justo reivindicar dignidad y derechos para estos animales a la manera como se reivindica para los humanos. Otros, como adelanté, sobre todo el utilitarismo de Singer, este autor que acabo de citar, no consideran adecuados estos conceptos ni para los animales ni para los humanos, prefiriendo para iluminar la perspectiva moral los referentes de capacidad de gozar y sufrir y de calidad de vida. Cuanto más capacidad de gozar y sufrir y de calidad de vida tienes, más valor tienes. Y tenemos que funcionar desde la categoría de ese valor. Y olvidémonos de la categoría de dignidad. Y hay otros, por cierto, que usan la palabra dignidad y derechos, pero que propiamente hablando no se refieren a dignidad y derechos tal como los entendemos en los derechos humanos, que es un uso más bien retórico. Pero bueno, en cualquier caso, el problema está ahí. Podemos plantearnos que los animales no humanos tienen dignidad a la manera humana. ¿Qué consistencia y alcance dará esta tesis de igualdad en el respeto a los humanos y a ciertos animales, y en qué medida replantea el concepto de dignidad? Si esta dignidad es ligada no meramente a una cierta capacidad de raciocinio o autoconciencia en sentido amplio, sino como en el enfoque kantiano y sus desarrollos, a una capacidad de comunicación lingüística y autonomía que nos constituyen sujetos de moralidad, es decir, este párrafo un poco largo, si tenemos dignidad no solamente porque tenemos conciencia, sino porque tenemos libertad, tenemos autonomía y nos constituimos en sujetos de moralidad, entonces esas cosas no las tienen los animales superiores, aunque sí tienen autoconciencia en grado significativo. Entonces, si nos constituyen dignidad los segundos, los animales, no tendrían dignidad. Y no tendrían dignidad a la manera como la aplicamos a los humanos, por lo menos. Y a su vez, no tendrían los derechos adheridos a ella. Con lo que la tesis de la igualdad entre humanos y animales en el tema de la dignidad no sería consistente. Ahora bien, yo defiendo esa tesis. Bueno, también está Adela Cortina, que ha aparecido por aquí, que defiende esta tesis. Yo tengo algunos matices respecto a Adela Cortina y voy a plantear un poquito aquí ahora, pero aceptando otras posturas compartidas con ella. Ahora bien, de esta tesis de que los animales no serían igual que los humanos en dignidad, se ha sacado la conclusión de que los animales no humanos son para el humano entes plenamente instrumentalizables. Como no tienen dignidad, podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana. No, ya adelanté antes con Ricard que además de estar el valor absoluto frente al instrumento absoluto, digamos, este reloj en principio es un instrumento absoluto. Está creado para ser instrumento. Pues el valor absoluto frente al instrumento absoluto está el valor interno. Entonces, por eso, tal deducción de que los animales serían puramente instrumentalizables no va de sí, por el hecho de que no tengan dignidad humana. Adela Cortina, digo aquí, apoyándose a su modo en Regan, podemos apoyarnos también en otro autor interesante, Jonas, nos propone una pista para salir de esta dicotomía cruda entre ser fin en sí o ser puro medio. La presento aquí a mi modo, no pretendo reflejar estrictamente lo que dice Adela Cortina. Animales como los citados, y cabe añadir, ¿por qué no?, el conjunto de los vivientes y hasta los ecosistemas, no son mero posible valor medio, tienen valor interno, valor por sí mismos y no únicamente para utilidad nuestra. Lo que hace al portador de ese modo de valor merecedor de un respeto acorde con él. Tienes un valor interno, respeto acorde con el valor interno, por parte de los seres conscientes de la moralidad. Lo que significa que, aunque es cierto que nosotros, tenemos una dignidad que nos da más derechos y de modo más contundente, también a nosotros nos da obligaciones que a los animales no les da. Nuestra dignidad nos da derechos y obligaciones añadidas frente al animal. Bien, entonces si asignamos el rasgo de dignidad a todo lo que tiene valor interno, estos animales también la tendrían. Ahora bien, si, como defiendo, damos a esta categoría su sentido más denso, el que implica no solamente valor interno, sino valor absoluto y respeto incondicional de cara a una posible instrumentalización, entonces los animales esta dignidad no la tendrían. O si se quiere, puede decirse que la tienen, y yo acepto también, pues hay una autora, Martha Nussbaum, interesante, que asigna dignidad a los humanos, a los animales, pero entonces habría que decir que tienen dignidad analógicamente, en parte igual y en parte diferente a los humanos. Como también analógicamente tendrían derechos propios de este modo no denso de dignidad, acomodados a la naturaleza de su valor. Y os pongo, por ejemplo, aquí 3 derechos muy importantes desde mi punto de vista para los animales. Primer derecho, derecho a disfrutar de una vida acorde con lo que son cada animal. Segundo,
Derecho a desarrollar las capacidades propias de cada animal. Tercero, evitarles en lo posible el sufrimiento, no causarles nosotros sufrimiento. Son 3 derechos que son muy importantes y plantean muchas exigencias, pero no necesitamos ir a una dignidad igual para llegar a estas exigencias. Este enfoque supone una jerarquía entre especies. Están primero los humanos en dignidad, pero también en deberes, por cierto, y están después los animales. Y el utilitarismo dice que hay que ser antiespecialista, aunque de hecho el utilitarismo también hace jerarquía de especies, porque dice primero los mamíferos superiores y después los menos sintientes. Bueno, entonces, aunque supone jerarquía entre especies, con todo, si se considera fundado lo que aquí he planteado, no es propiamente discriminación. Yo discrimino cuando hay 2 personas con igual dignidad y a uno le trato como si tuviera menos dignidad. Pero aquí, en la medida en que uno tiene más dignidad que otro, también menos deberes, pues no habría discriminación. Con estos supuestos, el problema ético no está en suprimir la discriminación del animal, sino en regular adecuadamente la jerarquía. Y aquí es muy importante, regular adecuadamente la jerarquía. Esta jerarquía se da porque cabe una instrumentalización de los animales que no cabe con inaceptable entre los humanos. Y esta instrumentalización de los animales está alentada por nuestras necesidades de seguridad o de alimentación, en la que se les puede llegar a tratar como puros medios. Evidentemente, si en un momento determinado yo me alimento de un animal, en el momento de la alimentación, aunque yo le haya tratado bien, imaginemos lo bien que se trata al cerdo ibérico, se le trata divinamente, cuando se le mata sin sufrir. Entonces, lo que pasa es que después lo mato para comérmelo, y en ese momento, en ese punto, he hecho la instrumentalización. Evidentemente, el más radical defensor de los animales es vegetariano por definición. En cualquier caso, esta utilización solo se mostraría justificada si cumplimos lo siguiente. Primero, si se enmarca en el rechazo del enfoque kantiano de que con los animales tenemos meramente deberes indirectos, aquellos que precisamos para cumplir nuestros deberes humanos. Dice, si yo tengo que ser compasivo con el animal es porque si no soy compasivo con el animal, no lo seré con el humano. Por consiguiente, no tengo ningún deber con el animal, solo con el humano y a veces indirectamente con el animal. No, tengo deberes directos con el animal. En segundo, si se sigue criterios ajustados para definir los deberes directos arraigados en el valor interno de los animales. Si los animales tienen valor interno, si tienen, si queréis, dignidad analógica, entonces también tienen algunos derechos que exigen de nosotros algunos deberes. ¿Qué deberes? O sea, mi idea fundamental es decir que no hace falta que reconozcamos una dignidad igual a los humanos para tener unos deberes firmes con los animales. Y si los tuviéramos, pues planteo estos criterios de conducta con los animales. Primero, respeto del animal siempre que su instrumentalización no se precise para la satisfacción de nuestras necesidades, no de nuestros puros deseos. Si yo necesito comer del animal, entonces estoy en ese punto. Si yo necesito defenderme, digamos, la necesidad de defensa y necesito defenderme del animal que me ataca, etc. Segundo, trato del animal como fin al mismo tiempo que como medio, siempre que esto sea posible. Por ejemplo, en animales domésticos. La idea es que Kant no dice que la dignidad supone que no nos tratemos como medio. Kant dice que la dignidad supone que no nos tratemos como puro medio. En este momento yo espero ser un medio para vosotros. Espero que gracias a lo que estoy diciendo, cuando salgáis de aquí sepáis un poco más. Pero mientras sois medio, yo aquí a la vez soy fin. Y por consiguiente no soy puro medio y soy tratado como sujeto de dignidad, excelentemente además, por todos vosotros. Entonces la idea es, cuando yo concretamente tengo un animal en casa, y eso hay mucha gente que lo hace, cuando tengo un animal en casa, es medio para mí porque yo tengo satisfacciones a través de él. Pero yo le trato a su vez como fin cuando yo respeto lo que es el animal, respeto el modo de vida propio del animal, le hago feliz en su modo de vida, etc. Con los animales domésticos es importante esto. Tercero, colaboración en lo que se precise y esté en nuestras manos para favorecer los procesos de empoderamiento propios de la naturaleza del animal que posibilitan el disfrute de su modo de vida buena. Cuando liberamos a ciertos animales que están, aprisionados por redes, que de repente el agua ha desaparecido, que no sé cuánto, y nosotros decimos, vamos a devolver a estos animales a su hábitat para que puedan disfrutar de la vida que tienen que plantear. Y después, instrumentalización compasiva que evita el sufrimiento cuando sea necesaria. Si en un momento determinado creo que tengo que matarle,
que sea con compasión. Pero esto es aquí donde se ve la instrumentalización, porque tiene triste gracia que yo diga, no, no, mata a este ser humano, pero con compasión. Digo, más despacio, se acabó, es que no le puedes matar. Y atención a las consecuencias en las interdependencias de los ecosistemas. Para mí eso es muy importante. A veces no es tan relevante que no muera un animal para consumo humano, cuanto lo relevante es que el equilibrio de los ecosistemas permanezca, que no desaparezcan especies vivientes, como están desapareciendo desgraciadamente por nuestro impacto. Estos criterios pueden aplicarse con mayor o menor rigor. Por ejemplo, uno puede ser vegetariano y otro pues no llegará tanto. Aquí no entro en ello. Me limito a apuntar que deberíamos exigirnos en cualquier caso honestidad ética en el discernimiento de ellos, que siempre abocará a deberes relevantes, y darnos una cierta libertad de opiniones una vez que todos asumiéramos estos deberes compartidamente. Sé que este enfoque no satisfará a defensores más radicales de los derechos de los animales no humanos. Por mi parte, les pediría que en su posible asignación de dignidad a estos se haga de tales formas que no suponga menosprecio en el reconocimiento de la dignidad densa de todos los humanos. Yo, en el tema de discapacidad intelectual, estoy viendo que defensores de animales, al final, agrandan los derechos del animal, pero a base de disminuir los derechos de la persona con discapacidad intelectual. Y paso precisamente a este otro tema, la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Hoy en día somos oficialmente conscientes, al fin, digo oficialmente, pues porque todavía en la población falta mucho, de que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debidas a la actitud y el entorno que obstaculizan su inclusión social. Teníamos tendencia a decir, esta persona tiene un déficit, no tiene, digamos, una inteligencia elevada y por consiguiente es discapaz. Tiene un déficit, el déficit es discapacidad, esta persona es discapaz. Falso. Esta persona tiene un déficit. Esta persona se relaciona con la sociedad y según cómo le trate la sociedad, ese déficit se agrandará en una discapacidad funcional o ese déficit será relativamente pequeño. Eso lo vemos, por ejemplo, con la discapacidad física. Tienes un déficit de movilidad, pero si tienes, digamos, accesibilidad física universal a todos los sitios, si tienes una buena silla de ruedas, si tienes no sé qué, pues tu déficit es discreto. Pasa lo mismo con la discapacidad intelectual. Si tú a una persona con un déficit de nacimiento le ofreces una buena educación, una buena red de relaciones, unas buenas posibilidades, y a otra con el mismo déficit de arranque no se lo ofreces, la discapacidad, o sea, los mundos de discapacidad son totalmente diferentes. La discapacidad tiene que ver, en principio, con el déficit, pero muy decisivamente con el comportamiento de la sociedad. Y a partir de aquí ya vamos a ver que hay dos problemáticas respecto a la dignidad en la discapacidad. Una se conexiona con el déficit y otra se conexiona con la respuesta de la sociedad al déficit. Centrándonos aquí en concreto en el déficit cognitivo, bueno, digamos, la respuesta de la sociedad al déficit tiene que ver en realidad con el primer debate sobre la dignidad. Cuando no somos justos con las personas y por no ser justos las instrumentalizamos. Yo tendría mucho para hablar sobre discapacidad, pero aquí el debate sobre la dignidad en sentido más estricto está relacionado con el déficit. Por eso, centrándonos aquí en el concreto en el déficit cognitivo, nos pone en la pista de dos posibles cuestionamientos de la dignidad de estas personas. El primero tiene que ver con la identificación de ellas con su déficit. No se ha dicho, esta persona tiene un déficit, esta persona es el déficit. Y cuando se ha dicho, además, ya sabéis todos los nombres con los que se les ha nombrado, han pasado insultos. Imbécil, retrasado mental, hay un montón, ahora me estoy bloqueando en que me aparezcan los nombres, pero todos ellos, pues bien, digamos, ¿qué es lo que se ha hecho? Tiene un déficit, este es su déficit y ese déficit le acerca al animal, y por consiguiente no tiene dignidad de humano normal, y entrando así en crisis la asignación universal de esta dignidad. Después, el segundo planteamiento remite a la concepción esencialista del déficit. Se es así y siempre se será así. Has nacido con este déficit y siempre serás. Falso. Eso bloquea con buena conciencia, como eres así, siempre serás así, bloquea con buena conciencia la asunción de la responsabilidad que corresponde a la sociedad para incentivar procesos de maduración de capacidad de las personas y de acogidas sociales que hagan que su discapacidad funcional, la que importa no es el déficit inicial, la que importa es la resultante del déficit con la en respuesta social a ese déficit. Pues sea la mínima posible si la sociedad la atiende bien. Entrando aquí en crisis la
asignación efectiva a la dignidad. En algunos casos, digamos, teóricamente ya decimos que no tienen dignidad, en otro caso teóricamente decimos que tienen dignidad, pero en la práctica les tratamos como si no lo tuvieran. Bueno, me centro aquí, de todas maneras, en lo primero, que es más súper radical, es que ¿cómo le voy a tratar como igual dignidad si no la tiene? La consideración de la persona con discapacidad intelectual como animal, más que como humano, ha sido clásica a lo largo de la historia, justificando su durísima discriminación. Diego Gracia, que estuvo aquí, ha estudiado este tema, sostiene que estas personas han sufrido un trato paralelo al ofrecido a los animales no humanos. Primero, durante mucho tiempo se las trató como animales salvajes peligrosos a las personas con discapacidad intelectual, incluso monstruos. Se dijo en bastantes sitios y culturas que cuando nacía un discapacitado severo era hijo del comercio carnal de la mujer con el diablo, de los que había que protegerse con crueles mecanismos de exclusión y contención. A partir del siglo XVIII, es decir, anteayer casi, se les comenzó a tratar como animales domésticos, desde su consideración como enfermos mentales con limitación congénita, que actualizaban solo parcialmente lo propio de la especie humana. Bueno, eran enfermos mentales. Entonces, incluía tratamientos de domesticación terapéutica y de reclusión. Solo en las últimas 6 décadas, hace 60 años se empezó, y en muchos sitios no se ha empezado, solo en las últimas 6 décadas se ha ido abriendo el proceso de tratarlas como animales humanos, personas, promoviendo su inclusión. Formalmente podría darse este proceso por logrado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se proclamó en 2006-2007, ahora me ha entrado la duda. Es decir, esto sí que es ayer de verdad, en la que se enfatiza el reconocimiento de su dignidad. Pero en realidad, a pesar de todo, el debate, incluso entre filósofos respetables, sigue abierto. ¿Son las personas con discapacidad intelectual de verdad sujetos de dignidad? El arranque de este debate ya lo he apuntado, y es que además tiene cola desde Kant, de Aristóteles. Si la dignidad se sustenta en la autoconciencia y la autonomía moral, porque Aristóteles también decía autoconciencia y sobre todo reflexión moral. Si la dignidad se sustenta en la autoconciencia y la autonomía moral, y si los individuos con déficit cognitivo no la poseen en grado suficiente, porque se puede decir, bueno, algunos estos que son con discapacidad fronteriza, dice, bueno, pues básicamente la tiene, pero tomemos como referencia, que ahí es donde nos pone, digamos, las cosas de frente, una persona con discapacidad intelectual severa. Entonces, si los individuos con déficit cognitivo no la poseen en grado suficiente, entonces estos no tienen dignidad en sentido pleno, ni por tanto los derechos inherentes a ella. Si se tiene dignidad por tener autoconciencia y autonomía moral, si esta persona tiene un déficit severo en autonomía moral, por consiguiente no tiene dignidad. Más aún, en la medida en que haya animales, que los hay, se dice, que tengan superiores capacidades cognitivas y de interacción, estos serán más merecedores de respeto y protección. La tesis está ya presente en Singer, que hemos citado, pero lo planteó con otra perspectiva y con bastante crudeza otro autor que se llama McMahon, y este defiende, tras comparar a las personas con deficiencia cognitiva severa con los animales, que los primeros no son sujetos de reclamación de justicia, no pueden reclamar en justicia derechos. Si yo quiero ser compasivo con ellos, soy, pero no tienen derechos de justicia, no teniendo la misma carga moral el acabar con su vida que el acabar con la vida de alguien que tiene capacidades intrínsecas relevantes para la personalidad moral. Entonces aquí volvemos de nuevo a la tesis del diferente valor y que las personas con discapacidad intelectual salen fatal. De hecho, ejemplifico, por cierto, y esto lo pongo de mi cosecha, es lo que ocurre en estos momentos que nos podemos escandalizar un poco, pero es lo que estamos funcionando así. Es lo que ocurre en la cuestión del aborto cuando en iguales etapas de desarrollo de los fetos se considera que a los genéticamente sin este déficit u otro les amparan los derechos de dignidad de persona, mientras que genéticamente con el déficit, por ejemplo, trisomía 21, síndrome de Down, no les amparan. De nuevo, no me meto en el tema del aborto porque eso tendría que ser un tema especial y habría que tratarlo de principio a fin. Pero la idea es, si yo considero que las personas normales, entre comillas, a las 12 semanas de gestación ya son personas y no podemos abortar, y digo a continuación, a menos que ese feto con 12 meses, ese feto con 12 semanas tenga trisomía 21. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en circunstancias iguales a alguien le he considerado sujeto de dignidad y a alguien no.
La verdad es que desde un enfoque no solo utilitarista, sino incluso deontologista, liberal en la cuestión de la dignidad, esta tesis no se muestra fácilmente rebatible. Si somos sujetos de dignidad porque tenemos sentido en la moralidad y autonomía, y alguien tiene fragilizada esta autonomía, pues no tiene dignidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante este problema, digamos, para rebatirlo no basta rechazar el utilitarismo, que dice la dignidad no me interesa, sino que es preciso transformar el deontologismo, aquel que busca el deber y el derecho y que afirma la dignidad, desde un enfoque no individualista, sino de solidaridad,